Me llamo Camila Ortega. Tenía 20 años cuando la vida me obligó a dejar la ciudad. Después de que mi padre enfermara, mi madre me envió al sur de España, a vivir con unos parientes lejanos en un pueblo casi perdido en las sierras andaluzas. Así llegué a la Casa de los Naranjos, un caserón antiguo rodeado de árboles cítricos y silencio, donde el tiempo parecía haberse detenido. Isabel y Ernesto eran mis tíos de palabra, no de sangre. Ella, una mujer tranquila de trenzas gruesas y voz templada, cuidaba el jardín como si fuera un templo. El camionero de rutas largas y mirada difícil, tenía las manos ásperas y el andar lento. Siempre con una camisa abierta hasta el pecho y botas polvorientas, era ese tipo de hombre que nunca levantaba la voz, pero hacía que todos escucharan. La primera semana fue un encierro. Yo venía de Sevilla, del ruido del metro, de las terrazas llenas de risas. Allí no había más que gallinas, un transistor antiguo que sonaba a medio volumen en la cocina y la brisa caliente colándose por las ventanas abiertas. Me sentía atrapada entre paredes gruesas y muebles de madera oscura. Dormía en un cuarto con aroma a lavanda seca y un crucifijo torcido sobre la cabecera. Mi ropa llamaba la atención, faldas cortas, blusas sin mangas, sandalias con tiras. A Isabel no le molestaba, pero Ernesto me miraba. No de frente. Era un roce de ojos, una pausa larga cuando pasaba junto a él. Nada explícito, pero lo sentía, como quien siente el calor antes de que arda. Un día, durante la cena, Ernesto habló por primera vez directamente conmigo. ¿Podrías ayudarme mañana con unas cajas en el trastero? No es mucho, solo embalar unas cosas. Isabel asintió sin levantar la vista del plato. Yo tragué saliva. Claro, dije, fingiendo indiferencia. Esa noche dormí inquieta. Me puse una camiseta vieja y un short holgado. Sin maquillaje. Me até el cabello en un moño alto. Ernesto ya estaba esperando en la cochera. El trabajo era simple, libros, adornos, objetos envueltos en papel. Pero él siempre estaba cerca. Muy cerca. Comentaba cómo me agachaba, el cuidado con el que doblaba los papeles. «Tienes manos finas, Camila», murmuró mientras pasaba por detrás de mí. Su voz tenía un tono grave que vibraba en el pecho. No era grosero, pero sí demasiado atento. Al final del día me pagó 20 euros y me dio una caja pequeña. Un regalito. Te vi mirar esto el otro día en la tienda del pueblo. Era una pulsera de cuero con una plaquita dorada. Gracias, dije confundida. Desde ese día empecé a ayudarlo seguido. Cada vez que volvíamos, un nuevo detalle me esperaba: un pañuelo de seda, un labial coral, una blusa de tirantes ajustada que parecía hecha a mi medida. Isabel no decía nada, aunque a veces notaba sus ojos fijos en nosotros por más tiempo de lo habitual. Ernesto se volvió parte de mis días. A veces lo encontraba en el patio fumando a solas, o en el galpón limpiando el camión. Y yo pasaba solo para ver si me decía algo. No era amor ni siquiera atracción. Era otra cosa. Algo más primitivo, más inquietante. Una tarde, mientras embotellábamos mermeladas caseras, se me acercó por la espalda y con una servilleta limpió el sudor de mi cuello. «Tienes la piel tan suave», susurró. Me congelé. No respondí. Solo me alejé, lentamente. Esa noche soñé con el camión. Con el sonido del motor, la vibración bajo mis pies, el cuero caliente del asiento. Y su mirada en el retrovisor. Me desperté empapada en sudor. Todo empeoró cuando me pidió acompañarlo a una entrega en Granada. «Podemos quedarnos a dormir si se hace tarde. Hay una pensión donde siempre me quedo», dijo como quien habla del tiempo. Yo lo miré. No respondí. Pero por dentro algo se encendió. No le di una respuesta inmediata. Me limité a asentir con una sonrisa tensa, como si aceptar ese viaje fuera apenas una formalidad. Pero esa noche no dormí.
Mi cuerpo sabía que algo estaba cambiando, como si una frontera invisible estuviera a punto de ser cruzada. Al día siguiente salimos temprano. Me puse una camiseta blanca ajustada y unos jeans que me abrazaban la cintura. No porque quisiera provocarlo. Era lo único limpio. O al menos eso me repetía. El camino a Granada fue largo. Las colinas andaluzas se sucedían una tras otra bajo el cielo calcinante. El camión vibraba a cada curva, y la cabina olía a cuero viejo, gasolina y algo masculino, terroso, que parecía invadirlo todo. Ernesto hablaba poco, pero sus ojos me escaneaban cada vez que yo ajustaba el cinturón o me recogía el cabello. ¿Te molesta si pongo música?, pregunté, tratando de llenar el silencio. Claro que no, respondió con una sonrisa torcida. La radio chispeaba con una copla antigua, de esas que hablan de amores prohibidos y despedidas entre lágrimas. Él la tarareaba sin vergüenza con una voz ronca que me hizo estremecer. La entrega fue rápida. Cajas, firmas, un café en un bar de carretera. Pero al regresar, el cielo empezó a nublarse. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas como dedos inquietos. Ernesto condujo más lento. Vamos a quedarnos en la pensión, anunció sin consultar. No protesté. Estaba empapada, cansada y confundida. La pensión era vieja, con olor a madera húmeda y azulejos resquebrajados. La señora de la recepción nos dio una habitación con 2 camas. Ernesto la miró y luego me miró a mí. ¿Está bien?, preguntó. Sí, claro. Me duché primero. El agua tibia fue un alivio. Me envolví en una toalla fina y salí con prisa, olvidando que mi pijama estaba en la mochila, dentro de la habitación. Ernesto estaba sentado en la cama, sin camisa, mirando el televisor apagado. Cuando me vio, su mirada se detuvo en mi clavícula mojada, en la toalla apenas sostenida sobre mis pechos. Perdona, dije, apresurándome a cambiarme detrás del biombo viejo. Mis manos temblaban. Esa noche no dormí bien. Ernesto roncaba suave en la otra cama, pero yo sentía su presencia como si compartiéramos colchón. Cerraba los ojos, pero no podía borrar la imagen de su torso, de sus manos firmes, de la forma en que me había observado. A medianoche me levanté para ir al baño. Cuando regresé, lo encontré despierto mirándome. ¿Estás bien?, susurró. Asentí. ¿Tienes frío?, me ofreció su manta. Me acerqué. Me la puso sobre los hombros, pero sus manos se detuvieron un segundo más del necesario. Su pulgar rozó la piel de mi brazo lento, apenas un roce. Tienes la piel como miel, dijo, y entonces el silencio fue absoluto. No respondí. Me fui a la cama, pero el corazón latía como si quisiera escaparse del pecho. Esa fue la primera noche en que lo soñé. No como un tío. No como un protector. Sino como un hombre. En el sueño, me rozaba el cuello con los labios, me desabrochaba los botones con dedos expertos y me decía mi nombre como si fuera una oración. Me desperté mojada de sudor y con una vergüenza que no supe dónde guardar. Volvimos al pueblo al día siguiente sin hablar mucho. Isabel nos recibió como siempre, con un guiso humeante y olor a laurel. Pero algo en la forma en que Ernesto me ofrecía pan, en cómo me miraba mientras bebía agua, había cambiado. Era un juego sin reglas, pero con señales. Poco después me dejó un nuevo regalo en la puerta de mi habitación, un vestido negro de tirantes, suave, con una nota que decía: «Eres luz en esta casa vieja». No se lo mostré a nadie, pero esa noche lo probé frente al espejo. Me quedaba perfecto, como si lo hubiera medido con sus propias manos. Las semanas siguientes fueron un desfile de silencios, roces accidentales y más regalos. El vestido negro fue el primero de muchos. Luego vinieron unas sandalias de cuero doradas, un perfume de jazmín con un aroma persistente, casi narcótico,
y un libro de poemas de Benedetti con una página marcada con un billete doblado y una línea subrayada. Hay ausencias que ganan batallas sin hacer ruido. Yo los recibía sin hacer preguntas, sin agradecer demasiado, pero tampoco los rechazaba. Había en todo eso una línea borrosa, peligrosa, que mi cuerpo parecía entender mejor que mi cabeza. Cada obsequio era como una caricia invisible, una marca de territorio, un eres mía disfrazado de atención. Isabel nunca dijo nada. Seguía regando sus plantas en el patio y cocinando en silencio. Pero sus ojos hablaban. Me miraban diferente, como si supiera algo que no se atrevía a nombrar. Entonces llegó Vinicio. Era uno de los ayudantes jóvenes de Ernesto. Moreno, brazos marcados por el sol, sonrisa fácil. Desde el primer día me miró con descaro, pero sin esa sombra que arrastraba a Ernesto. Me hacía reír. Me hacía sentir ligera. Camila, deberías ser decoradora. Embalas mejor que nadie, decía mientras cargábamos cajas en un caserón antiguo. Sus bromas eran simples, pero me desarmaban. Una tarde me ofreció una horchata y me guiñó el ojo. Yo reí sin pensar, y al girarme vi a Ernesto. Estaba detrás del camión con las manos en los bolsillos, los ojos clavados en nosotros. Esa misma semana, sin explicación, Ernesto despidió a Vinicio. No rinde como antes, dijo seco. Pero sus ojos decían otra cosa. Desde entonces Ernesto se volvió más posesivo. Me tocaba más seguido, la mano en la espalda baja cuando me pasaba una caja, los dedos accidentalmente rozando mi muslo cuando compartíamos asiento. Empecé a evitarlo. A encerrarme en mi cuarto. A salir más con las chicas de la facultad. Una noche calurosa, mientras envolvíamos libros en la sala del fondo, usaba una blusa blanca sin mangas, ligera, sin sostén. Hacía calor, y la tela se pegaba a mi piel. Ernesto pasó detrás de mí y murmuró en voz baja. Ten cuidado con los chicos como Vinicio. ¿Y qué quieren los hombres mayores como tú? Pregunté sin girarme. Se detuvo unos segundos. Luego sonrió, esa sonrisa torcida que ya conocía. Depende de la mujer, susurró. Esa noche me metí a bañar antes de la cena. El agua caliente no lograba lavar la sensación que llevaba sobre la piel. Me unté crema en las piernas lentamente, como quien trata de curar una quemadura. Pero no era dolor físico. Era otra cosa. Una marca sin forma. Al salir del baño, pasé frente a la puerta del cuarto de Ernesto. Estaba entreabierta. Desde dentro se escuchaban gemidos. Su voz. Y mi nombre. Me quedé paralizada. El estómago se me contrajo. Sentí el vértigo de entender demasiado tarde. Cerré mi puerta con llave, me senté en la cama y lloré en silencio. Porque esa noche entendí que había cruzado la línea. No con un acto, sino con mi silencio. Al día siguiente, con la correntita de concha en la mano, fui a buscarlo. Estaba en su escritorio. Se sobresaltó al verme. No puedo aceptar más esto. Ni los regalos. Ni el trabajo. Ni tus silencios. Se quedó en shock unos segundos. Luego bajó la cabeza. Camila, yo nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, le respondí. Me di media vuelta y salí sin esperar disculpas. Desde entonces todo cambió. No me habló durante días. Isabel parecía más tranquila, como si un peso invisible se hubiera disipado. Yo volví a estudiar, a salir con mis amigas. Y fue una de ellas quien me presentó a Leo. Estudiante de ingeniería, barba corta, ojos sinceros. Empezamos con mensajes, luego cafés, luego caminatas al atardecer. Me hacía reír. Me miraba con ternura sin esperar nada. Con él por primera vez en meses me sentí liviana. Una noche me tomó la mano y dijo: «Tú cargas algo muy pesado dentro, ¿verdad?»
No respondí. Solo sonreí. Aún no estaba lista. Pero Ernesto notó el cambio. El perfume nuevo. Los labios pintados. Los regresos tardíos. Una noche me esperó en la cocina, solo. ¿Estás con alguien? Tengo amigos, respondí sin detenerme. ¿Él te toca? Su tono era ácido, dolido. Lo que pasa conmigo ya no es de tu incumbencia. Se levantó bruscamente. No entiendes, Camila. Lo que tuvimos no fue cualquier cosa. Tú viviste con un recuerdo. Yo solo sobreviví a él, le dije. Y me fui. Al día siguiente Isabel me llamó al jardín. Tenía un sobre en la mano. Lo encontré en el escritorio de Ernesto. Tiene tu nombre. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro un papel con una sola frase. Si quieres entenderlo todo, encuéntrame. Todo empezó allí. Mañana al atardecer. El sobre seguía en mi mesa de noche. Lo leí más de 10 veces, pero el efecto era el mismo. El pecho se me cerraba como si faltara oxígeno en el aire. Todo empezó allí. Sabía perfectamente a qué se refería. La pensión, la lluvia, el camión detenido en la carretera. La noche donde mi silencio fue un permiso que nunca quise dar. Leo me escribía sin parar. ¿Estás bien? ¿Quieres que pase por ti? No le respondí. A la tarde siguiente salí sin decir nada. Caminé hacia la estación de autobuses con los latidos golpeándome las costillas. Tomé un bus rural que cruzaba campos secos, olivares interminables y pequeños pueblos donde el sol parecía detenido. Cuando llegué, el lugar seguía igual. La misma pensión al borde de la carretera, las mismas paredes manchadas por el tiempo. Más allá, el terreno baldío que Ernesto usaba para guardar el camión. Y allí estaba él. Sentado en la parte trasera del camión con la cabeza gacha. En las manos, un colgante diferente. No el de la concha. Era un relicario antiguo ovalado con una piedra azul en el centro. Cuando me acerqué levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no por el viento. Es de ella, dijo simplemente. ¿De quién? Esmeralda. Ese nombre cayó como un martillo en el suelo. Me quedé en silencio y él comenzó a hablar. Nunca desapareció como todos pensaron. Murió esa noche. El mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Ernesto bajó la cabeza. Ella quería escapar. Dijo que había un hombre que la buscaba, que tenía miedo. Discutimos. Salió corriendo bajo la lluvia como una loca. Yo intenté alcanzarla. La vi cruzar la carretera. Y entonces... Se le quebró la voz. No vi el reflejo. Solo escuché el golpe. Y luego el silencio. El cuerpo se me heló. ¿La mataste? No quise. Fue un accidente. Pero ya tenía antecedentes. Ya me habían acusado antes. Si llamaba a la policía me hundían. ¿Qué hiciste con ella? No respondió enseguida. Apretó el relicario con fuerza. La enterré. Detrás de la chácara. Donde nadie pasaba. Le hice una cruz con madera vieja. Juré no volver nunca más. Me mareé. Sentí arcadas. ¿Y yo qué fui para ti, Ernesto? Me miró por primera vez con lágrimas corriendo por sus mejillas. Un espejo. La misma risa, la misma forma de mirar. Quise hacer bien las cosas esta vez, pero terminé repitiéndolo todo. Peor. Me levanté. El aire era denso, como si la tierra respirara con dolor. No era amor, Ernesto. Era obsesión. Era culpa. Era necesidad de sentirme visto, dijo con un hilo de voz. Yo solo quería que alguien me perdonara. Le dejé el relicario sobre el camión.
Caminé de regreso por la misma carretera con los pies temblando. No miré atrás. Pero algo dentro de mí sabía que eso no había terminado. Al llegar a casa, Isabel me esperaba en la cocina con un té de manzanilla. ¿Todo bien? Me voy, tía. No preguntó nada. Solo me abrazó. Te creo. Esa noche preparé mi maleta. Ropa, libros, mis cuadernos y las cartas de Esmeralda, que había encontrado hacía días en el sótano, escondidas en una caja con aroma a jazmín seco. Al amanecer, Leo me esperaba en la estación. Me abrazó sin decir nada. Tienes una mirada distinta, susurró. Ahora soy distinta, le respondí. Semanas después volví sola. Fui a la comisaría de Granada. Llevé las cartas, el relicario, el sobre con mi nombre. Conté todo. Con voz firme. Sin pausas. Vi a los policías anotar, hacer llamadas, marcar mapas. Días más tarde me llamaron. Se ha encontrado un cuerpo femenino, enterrado detrás de la propiedad. Las pruebas coinciden. Ernesto fue detenido. Negó al principio. Luego intentó justificar. Finalmente confesó. Lo condenaron por ocultación de cadáver. También se reabrió un caso anterior de violencia doméstica. Isabel me envió una carta. Siempre supe que algo estaba mal. Solo que no quería ver. Perdóname por mi silencio. Ernesto fue condenado. La historia salió en los periódicos regionales. Camionero acusado de ocultar el cadáver de una mujer desaparecida hace más de 20 años. En algunas notas apenas me mencionaban. En otras me llamaban la joven que denunció. Pero nadie sabía lo que significaba realmente haber vivido en esa casa con ese hombre, con ese silencio. Volví a Sevilla con Leo. Me instalé en un piso compartido cerca de la facultad. Intenté volver a estudiar, a reír, a ser normal. Pero la normalidad no se recupera fácilmente después de haber sido parte de un secreto tan oscuro. Durante semanas no hablé del tema con nadie. Ni siquiera con Leo. Guardaba las cartas de Esmeralda en una caja de cartón debajo de mi cama. Algunas noches las leía no para sufrir, sino para no olvidar. Una madrugada, mientras esperaba el bus en la parada frente a la universidad, vi a una chica joven. 18, tal vez menos. Estaba sentada con el móvil en la mano, la mirada perdida. Al otro lado de la calle, un hombre la llamaba con voz áspera. Ella fue hacia él sin levantar la vista, con los hombros caídos. Reconocí esa forma de caminar. Esa sumisión sin golpes. Esa tristeza que no se puede nombrar. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente tomé las cartas, mis notas, el recorte de periódico y empecé a escribir. No sabía si sería un artículo, una confesión, una exorcización. Pero lo escribí todo. Con dolor. Con rabia. Con un deseo inmenso de liberar algo que me había consumido por dentro. Leo fue el primero en leerlo. Se quedó en silencio. Luego me abrazó largo, profundo. Eres de acero, dijo con voz temblorosa. No. Soy de cacos pegados con fuerza, respondí. Con su ayuda, contactamos a una organización de derechos humanos. Ellos leyeron mi relato, vieron las pruebas, las fotos, las cartas. Me propusieron publicar la historia en su sitio web. Luego vino una revista feminista. Después, una invitación para dar una charla en una universidad. Y así, lo que fue mi trauma se transformó en propósito. Cada vez que contaba mi historia frente a un grupo de mujeres jóvenes, algo dentro de mí sanaba. Recibía mensajes como, lo que viviste lo viví también. El mío también era mi tío. Gracias por hablar. Cada una de esas voces me recordaba que nunca estuve sola. Isabel se mudó a otro pueblo con una hermana. Me escribió otra carta.
corta, sincera. No supe protegerte. Ojalá al menos te sirviera mi escucha ahora. Ernesto está preso. No sé si sufre. No me importa. Lo que me importa es que no podrá volver a esconder mujeres detrás de muebles ni de frases tiernas. No podrá enterrar culpas en terrenos vacíos. Hoy camino distinta. Ya no me disculpo por existir. Me visto como quiero. Uso los perfumes que me gustan. Mis piernas son mías, no territorio de miradas. Mi espalda ya no tiembla cuando escucho motores pesados por la carretera. Comprendí que el peligro no siempre lleva máscara de monstruo. A veces tiene voz amable, regalos envueltos con esmero, y frases como tienes manos suaves. Aprendí a escucharme. A confiar en los escalofríos que no provienen del frío, sino del instinto. Aprendí que el amor, el verdadero, no te obliga a callar. No te encierra. No se alimenta del miedo. Ahora, cada vez que hablo frente a una sala llena de estudiantes, veo rostros jóvenes que podrían ser el mío. Algunos contienen el aliento. Otros lloran en silencio. Y yo sé por sus miradas que hay algo que necesitan escuchar. Algo que aún no se atreven a decir. Y por eso cuento. No por venganza, sino para que nadie más se vea obligada a fingir que nada pasó. Para que ninguna esmeralda desaparezca entre la lluvia sin que alguien la busque. Y para que ningún Ernesto crea que puede robar el cuerpo de una mujer y aún así mirar al espejo.